tal, queridos amigos? Estamos estrenando esta nueva serie Hasta en las mejores familias. Es una serie que trata problemas comunes con respuestas divinas. La primer lección habla de las familias sin Dios, esa ausencia de Dios en los hogares. Si usted recuerda, la Escritura dice ahí en el libro de los Hechos, un buen hombre que daba limosnas, hacía bienes a los pobres y procuraba siempre agradar a Dios. Y Dios en una ocasión le reveló a Cornelio, que era un centurión romano, y le dijo estas palabras, que fuera para alguien que le hablara a su casa, que le hablaría unas palabras, y es el versículo de Hechos 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esta historia bíblica narra el acontecimiento de una transformación que fue de manera contundente, una manera radical en esa familia que se encontraba sin salvación, donde la intervención divina y gracias a la obediencia de un hombre encontró una familia que necesitó la palabra de revelación para toda su casa y amigos. Sí, era la casa de Cornelio, este varón centurión de la milicia romana. La palabra del Evangelio finalmente logró su cometido. Esto me recuerda a las palabras que dice la Escritura, que el Señor prospera su palabra para lo que le envía y no vuelve sola. La salvación de toda la casa, de una familia completa para Cristo, para esta familia de Cornelio. Tenemos esta promesa también para toda nuestra familia, para tu familia, la salvación para los miembros de tu casa, ya sean hijos, padres, abuelos y familiares en general. También incluye a tus amigos cercanos. Esta palabra aún sigue vigente. Es necesario solamente creer y seguir los pasos necesarios para la salvación de tu casa. Muchas veces encontramos familias que creen que Dios está en su casa porque realizan alguna acción altruista. Y está bien ayudar a las personas que necesitan nuestra ayuda, pero esto no significa que se obtendrá la salvación. La Biblia es muy clara en ese tema y dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la sangre, del sacrificio de Jesucristo. Cornelio hacía muchas obras de caridad al pueblo, lo puedes ver en Hechos 10:2, pero habría de hacer también todo lo necesario, y el apóstol Pedro le indicaría lo que debería hacer para alcanzar a toda su casa para Dios. En esta ocasión vamos a analizar esta familia sin Dios y la repercusión que trae esa ausencia. También la necesidad de un cambio total para este hogar. Estamos en la serie Hasta en las mejores familias. Acompañamiento y asesoramiento para toda tu familia. En esta historia familiar encontramos la obediencia de un hombre que estuvo dispuesto a ir y predicar en una familia sin Dios. Pedro fue el siervo que Dios envió para que acompañara y asesorara a esta familia y así poder llevarlos por los propósitos de Dios. Así en nuestra iglesia se encuentran hombres y mujeres que están dispuestos a llevarte de la mano, acompañándote en todo el proceso que necesites para conocer a ese Dios que cambiará sin duda a tu familia. Entonces, dice la Escritura, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es decir, en la casa de Pedro los hospedó. En nuestra iglesia también hay hombres y mujeres que tienen humildad para ayudarte. Sí, son los líderes o padres espirituales. Ellos son fáciles de detectarse porque tienen paciencia y disposición para ayudarte, para aconsejarte y dirigirte en los planes de Dios. La Escritura dice en Hechos 10:25 al 27, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Es decir, alguien que es un padre o un líder para ti, pues siempre va a dar un ejemplo y te va a conducir no hacia su misma persona, sino hacia los pies de Cristo. Cornelio por instinto, por reacción,
se apresuró hacia los pies de Pedro y en una reacción de tratar de rendirle honor, de rendirle pleitesía. Y Pedro le dice, no, yo también soy un hombre, al que tienes que adorar es a Dios. La palabra trae sin duda bendición para tu familia. La palabra que Pedro les fue a predicar a Cornelio y a toda su familia no provenía de él, era la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios que te guiará para que tu familia esté confiada en Dios. La palabra de Dios es la que nutre, te hace crecer espiritualmente, la que te enseña y transforma totalmente. Debes leerla de una manera constante. Siempre la palabra de Dios te va a edificar, te va a construir, te va a traer algo positivo, porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo encontramos este pasaje en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Mira, la palabra de Dios va a aumentar tu confianza en el Señor. Tu fe va a aumentar totalmente confiando en las promesas de Dios para toda tu casa. Toda la ausencia de Dios va a empezar a desaparecer y vendrá la paz para todos los de tu casa. Esa es la obra que hace la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Hay que perseverar en la lectura de la Biblia, pues haciendo esto hacemos prosperar tu camino y todo te sale bien. Dice la Escritura en Josué 1:8 que le dio estas palabras: el Señor nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La salvación para las familias que viven sin Dios. La palabra salvar en este pasaje se utiliza como salvación de liberación material y temporal de peligros, sufrimientos, de la salvación espiritual y eterna, concedida con el acto por Dios a aquellos que creen en el Señor Jesús y en su poder para liberarlas de la servidumbre del pecado. Eso es lo que Dios quería hacer en la casa de Cornelio, ya que él y su familia no eran judíos, estaban en el sentido espiritual lejos de la salvación. Lo maravilloso era que el plan salvífico de Dios era para alcanzar a toda su familia, en la cual estaría presente la gracia de Jesucristo. Hoy en día, también la salvación sigue vigente para todas las familias que están sin Dios, que están bajo la servidumbre del pecado y que el pecado ha destruido la armonía familiar. En muchos de los casos han hecho estragos terribles. Pero la Escritura menciona: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para ti y tu familia. Así las familias sin Dios pueden ser bendecidas grandemente por la gracia de la salvación. Amigo, es importante que tú reflexiones sobre tu condición espiritual, la condición de tu familia, y que puedas valorar el consejo de la palabra de Dios. De esta manera tu familia ya no va a estar más sin Dios. La salvación llegará para cada uno de los miembros de tu casa, porque la promesa es para toda tu familia, para que comiencen a disfrutar de las bendiciones que ya están preparadas para ti y toda tu casa. Juan 10:10 declara: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente hay que arrepentirse. Hay que convertirse, como lo declara Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es la reflexión del día de hoy. Deseamos muchas bendiciones para ti y que sigas escuchando nuestros demás mensajes, que sin duda serán de grande bendición para ti.